muchas veces, sin desmerecer lo que el doctor Cavallo representó e hizo en esta materia, muchas veces es como que si lo hiciera solo. Uh-huh. Y la verdad es que los ministros son ministros de los presidentes. Uh-huh. Y en el caso de Cavallo es un caso paradigmático, porque lo que Cavallo pudo hacer con Menem no lo pudo hacer con De la Rúa. Claro. Bueno, Carlos, gracias por venir a reflexionar con nosotros sobre la democracia. Para empezar, quería preguntarte sobre qué recuerdos tenés de 1983, cuando se restauró la democracia, dónde estabas y qué sensaciones tenías en ese momento. Bueno, nosotros veníamos, cuando se restauró la democracia, veníamos de una larga lucha contra la dictadura, en la cual, me refiero a nosotros por el peronismo y por mí mismo. Yo formaba parte del equipo del escribano de Olindo, Felipe Vittel, que fue el presidente del partido durante toda la dictadura. Vittel fue elegido en marzo del 76, antes del golpe, en el congreso partidario que se realizó en el Teatro Cervantes, donde se eligió las autoridades partidarias del Consejo Nacional y se eligió como presidente a Isabel Perón y vicepresidente primero al escribano de Olindo, Felipe Vittel. Bueno, luego, casi a días de la elección, vino el golpe. Isabel fue detenida durante mucho tiempo en distintos lugares y Vittel quedó al frente del partido por las circunstancias estas que le estoy señalando. Y nosotros trabajamos con él, éramos un equipo de 3 o 4 que trabajamos con él durante toda la dictadura. Vittel fue un hombre de un gran coraje, enfrentó la dictadura y a través de él el peronismo enfrentó la dictadura como no lo enfrentaron los demás partidos políticos, desgraciadamente. Vittel fue el hombre que se atrevió en 1976 a llevar ante la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, cuando nadie quería ir. Él se atrevió a llevar un documento muy duro contra la dictadura, y fue entregado en mano por él ante los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA. Uh-huh. Y quiero señalarle que en esa época muy pocos dirigentes políticos se atrevieron a tener una entrevista con esta comisión que había venido a investigar las gravísimas violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Uh-huh. Vittel entregó un documento muy duro que provocó la reacción de los militares, que durante varios días lo buscaron. Tuvo que estar guardado, como se decía, durante un tiempito, hasta que, bueno, la situación se fue, aplacando. Se relajó, sí. La ira militar se fue aplacando. El documento que Vittel presenta en la Comisión de Derechos Humanos de la OEA fue redactado por un grupo de gente, entre los cuales me contaba. Uh-huh. Y fue el más duro, más claro y el que más irritó a los militares en ese momento. Lo voy a buscar porque no se conoce tanto de esta parte de la historia. No, entonces es el preámbulo de lo que vino después. Lo que vino después. ¿Y en 1983, en diciembre, dónde estabas? ¿Qué sentiste? En 1983, nosotros, seguimos todo el proceso de selección de candidatos. El candidato elegido por el Congreso Nacional del Partido Justicialista fue el doctor Ítalo Luder, que era un hombre muy, muy especial. Era un peronista, digamos, muy atildado, muy culto, con una gran formación jurídica. Y ahí se lo eligió a Luder como candidato a presidente y a Vittel precisamente como candidato a vicepresidente. Uh-huh. Nosotros negociamos en aquel momento la candidatura de Olindo Felipe Vittel, que era chaqueño,
a la vicepresidencia. Y así fue. Bueno, se hicieron 2 grandes actos. Uno lo hizo Alfonsín y uno lo hicimos nosotros en la avenida 9 de Julio, del Obelisco a la autopista, y los 2 actos fueron gigantescos. En días distintos. Días distintos, obvio. Sí. ¿Y vos fuiste al de ustedes y no fuiste al otro? No, fuimos a chusmear, como Okay. Pero los actos fueron increíblemente numerosos. La multitud iba desde el Obelisco hasta la autopista. Impresionante. Tanto el acto nuestro como el acto de Alfonsín, ¿no? De los radicales. Nosotros estábamos reunidos en esa época para ese acto, que se hizo en el 83, para asistir a ese acto en el Hotel República, que está ahí al frente, y los compañeros habían abierto una especie de pasarela, pasadizo, para que pudieran pasar los candidatos al palco. Fue un momento un poco agitado. Por ejemplo, Luder, que era un hombre extremadamente meticuloso, en el trayecto del hotel al palco perdió un zapato y no lo encontramos. No lo encontramos. Rarísimo. Con lo cual Luder habló sin un zapato. No. Lo cual, para él, para un hombre del tipo que era Luder, era un problema. Y sí. ¿No es cierto? Hablar sin... Por eso incluso se olvidó de decir algunas cosas. Pero bueno. ¿No había nadie del mismo talle que le pudiera pasar un zapato y irse a comprar? No me acuerdo. No, comprar no, porque era veníamos caminando al acto directamente. Que había 5 minutos. Claro, claro. Después viene el episodio de Herminio. El cajón. Que, claro, la mitología urbana lo atribuye que se pierden las elecciones porque Herminio quema un cajón, cosa que es absolutamente falso. ¿Sí? Las elecciones se perdieron porque la gente no nos votó, porque además, fíjese usted, el mismo día que nosotros teníamos esta concentración multitudinaria en el Obelisco, los radicales con Alfonsín tenían una multitudinaria en Córdoba, creo, o en Santa Fe, no me acuerdo dónde exactamente. Nosotros tenemos un palco donde cabían, ponerle cómodas, 20 personas, y había 100. Con lo cual, el desorden que había en ese palco, en cambio, la pantalla de la televisión se partió en ese momento. La televisión tenía de un lado el acto nuestro y del otro lado el acto radical. Y cuando enfocaban el acto nuestro permanentemente, era un caos. Cúmulo de gente. Un cúmulo de gente que se empujaban. Después enfocaban el acto de la Unión Cívica Radical y era perfecto. Estaba Alfonsín solo hablando en un espacio reservado para él y los demás sentaditos cómodamente en sus sillas o butacas. Así que bueno, ya la imagen que nosotros dimos en ese momento era muy mala. No por Herminio, en general era mala, por esta sensación. No digo que la elección se haya perdido por esto, no. Pero fue un elemento más que la gente, el electorado, unió a otro elemento muy importante, y ese sí fue decisivo, que es el peronismo apareció como desinteresado de la institucionalidad. Y nosotros, la verdad, nos reíamos bastante de Alfonsín cuando recitaba el preámbulo. Y fue una intuición, como varias que tuvo el doctor Alfonsín, muy correcto, muy importante, genial. Porque ¿qué era lo que él hacía? Él recitaba el preámbulo y él, en aquella época, no ahora, pero en aquella época todavía,
el preámbulo había multitud de argentinos que lo sabían de memoria, que lo habían aprendido en la escuela. Y esto les traía el recuerdo de la escuela, de la formación institucional, de la Constitución. ¿No? Claro, y cobraba otro sentido. Cobraba otro sentido en este contexto en el marco de la democracia. De la recuperación de la democracia. Así que Alfonsín sus asesores tuvieron una intuición Muy correcta. lúcida. Y hablando de institucionalidad, fuiste convencional constituyente para reformar la Constitución de 1994, que define justamente la institucionalidad de nuestra democracia. Sí. ¿Pensás que el Pacto de Olivos y el núcleo de coincidencias básicas entre el peronismo y el radicalismo fue necesario para lograr esa reforma, por una parte? Y después también pensando, analizando ese Pacto de Olivos, esos acuerdos, ¿pensás que ahora a futuro tenemos que generar nuevos acuerdos políticos como se hizo entonces? Vamos por partes. Primero, tienes que dejar en claro que en la Argentina, y lamentablemente, ese es un déficit grande de nuestro escenario político, el pacto, el acuerdo tiene mala fama. Uh-huh. Y esa cosa tan ridícula, porque en definitiva, ¿qué es la política? Sino pacto y acuerdo. Uh-huh. Pacto y acuerdo. Sí. Es negociar, recibir, dar. La política no es la guerra. La política no exige exterminar al adversario. La política exige o sumarlo, o negociar, o convivir. Sí. La naturaleza secreta de ese pacto quizás fue lo que fue cuestionado. No, que no fue secreto. ¿Cuál pacto? ¿El de Olivos? El de Olivos. No fue secreto. No, al contrario. Es decir... Hubo un prepacto secreto y después... Es decir, fíjate que gran parte del periodismo y de algunos analistas se llenan la boca con el pacto de la Moncloa. En España el pacto está bien, en la Argentina está mal. Uh-huh. ¿Por qué? Cuando el pacto de Olivos fue mucho más importante que el de la Moncloa. Totalmente. Para la Argentina, obvio. Sí. Le dio una constitución. Le dio una constitución y políticas que parten a largo plazo. Además, el pacto de Olivos es el pacto que une los dos grandes partidos mayoritarios de la Argentina. Uh-huh. Y es lo que permitió sancionar una constitución por consenso de las grandes mayorías argentinas. La primera en la historia argentina. Porque todas las demás constituciones, las de 1852, las de 1860, las de los 80 y pico, eran constituciones dictadas por vencedores. Exacto. Sobre los vencidos. Sí. En el caso del 52, los vencedores de Rosas. En el caso de los 60, la provincia de Buenos Aires reivindica su importancia reformando otra vez la Constitución. Uh-huh. En 1860. Uh-huh. Pero la primera vez en la historia argentina que una Constitución es sancionada por mayoría, por las grandes mayorías nacionales, es la Constitución del 94. ¿Y dirías que necesitamos volver a tener ese tipo de pactos para pensar en políticas de largo plazo? Pero ese tipo de pactos o cualquier otro pacto, el pacto que sea, si lo que tiene que acostumbrarse la clase política argentina es que la política no es la guerra. Total. Que la política es el acuerdo, es el pacto. Por eso, desgraciadamente, la Unión Cívica Radical tiene un apotegma totalmente errado. Uh-huh. Que se rompa pero que no se doble. No, la política es romperse, es doblarse, sí. Es acordar, es dar para recibir. No es aplastar al adversario, uh-huh. Romperlo. ¿Y entre quién sería el pacto? ¿Entre quiénes sería el pacto hoy? ¿Entre Cristina y Macri? No, el pacto con nosotros, el pacto de Olivos. ¿Se puede hacer de cara a la sociedad y que el pacto de Olivos se hizo de cara a la sociedad. No fue un pacto secreto en ningún momento. Absolutamente. Se pactó con Alfonsín. Alfonsín era un hombre de una gran clarividencia política. Y usted me dice, ¿con quién debería hacer el pacto? Con todos. Uh-huh.
para hacer lo que nos convenga a todos. Pero entonces no se basa. ¿Eh? Bueno, hay que pensarlo. Y si no ¿En qué contexto si no se puede lo hacer podemos con todos, hacer? hay que hacerlo con los que quieren. Con los que quieran. Porque la izquierda ya no se va a sentar a la mesa. No se sabe eso, señor. Ok, está bien, perfecto. Diputada, no se sabe. Cuando nosotros empezamos a trabajar la reforma de la Constitución, porque la reforma de la Constitución que se hizo en el 94 ya venía trabajada desde el radicalismo del periodo de Alfonsín. Es decir, y nosotros la llevamos a cabo, pero viene muy conversada. Sí. No fue una cosa de pronto que se le ocurrió al presidente Menem. No. Cuando el presidente Menem asume, que creo que fue en julio del año del 89, 6 meses antes de lo que correspondía, ya estaba en marcha la reforma de la Constitución. Y mi primer cargo público en el gobierno del presidente Menem fue precisamente, estaba a cargo de una de las cosas más importantes que tenía, estaba a cargo de la reforma de la Constitución. Yo fui subsecretario. Mi primer cargo en el gobierno del presidente Menem fue subsecretario de Asuntos Institucionales, que es precisamente el cargo con el cual se trabajó la reforma de la Constitución. Buenísimo. Y pensando en estos 40 años ininterrumpidos de democracia, ¿cuáles considerás que son los problemas estructurales de Argentina hoy? Mira, los problemas estructurales de Argentina no variaron mucho en los 40 años de democracia, lamentablemente. Creo que el gobierno del presidente Menem fue el único gobierno que intentó y consiguió, en algunos casos, reformas estructurales en la Argentina, que después fueron destruidas, digamos. Porque cuando vos reflexionás sobre por qué estamos como estamos, por qué nos va como nos va, por qué no podemos acceder a los niveles, por ejemplo, de progreso y de convivencia de Chile o de Brasil, incluso del propio Brasil. ¿Por qué? Porque no hay una cultura política que permita que los logros de un gobierno sean continuados por un gobierno de signo distinto. No hay políticas, lo que siempre se llama políticas de Estado. Es decir, en eso el presidente Menem contribuyó mucho, porque él continuó políticas de Estado. Las políticas de Alfonsín en bastantes aspectos, ¿no es cierto? Y cuando fuiste, porque vos tuviste distintos roles, pero cuando asumiste como ministro del Interior y cuando antes había sido secretario legal y técnico, ¿no? Asumiste con tenían esta visión cuando asumieron de generar políticas estructurales de largo plazo. Totalmente. Y no era solamente el tema de la política monetaria, la convertibilidad, sino que era una concepción. La convertibilidad fue después, casi un año y pico después o dos, durante el cual en realidad la política económica se fue tanteando hasta que se encontró este tema, ¿no?, de la convertibilidad, en el cual el doctor Cavallo jugó un papel sustancial. Pero yo quiero señalar que muchas veces, sin desmerecer lo que el doctor Cavallo representó e hizo en esta materia, muchas veces es como que si lo hiciera solo. Y la verdad es que los ministros son ministros de los presidentes. Y en el caso de Cavallo es un caso paradigmático, porque lo que Cavallo pudo hacer con Menem no lo pudo hacer con De la Rúa. Claro. Menem le dio ese porque espacio. Menem le dio el aval y estaba de acuerdo. Y De la Rúa, no sé si no le dio aval, pero De la Rúa era una persona querible, en definitiva. Yo tenía una buena relación con él. Pero, mire, hay una máxima de Talleyrand, el gran ministro francés, que dice que es una gran desgracia para una nación
tener al frente un buen hombre cuando se necesita un gran hombre. Y De la Rúa fue un buen hombre. De la Rúa era un buen hombre. Y este señor de hoy también es un buen hombre. Bueno, y porque ¿con qué diagnóstico asumiste el Ministerio del Interior? Porque estamos hablando de las políticas de Estado, pero vos cuando ingresaste al Poder Ejecutivo saliste de subsecretario, o sea, hiciste todo el trabajo más de la reforma constitucional y asumiste como Ministro del Interior. ¿Cuál era tu diagnóstico en ese momento? Yo tuve un interregno que era secretario de Legal y Técnica. Interregno no menor, no, porque el cargo de secretario de Legal y Técnica es el cargo más importante que tiene el gabinete ministerial, aunque la gente no se dé cuenta. Porque firma todas las decisiones, tiene que mirar. No solo eso, sino porque ve al presidente no menos de 2 veces por día, le lleva su cartapacio con 50, 60 decretos y tiene un poder inmenso, porque el presidente se sienta con el secretario de Legal y Técnica, conmigo por ejemplo, y me decía, vos abrís el cartapacio de 50, 60 firmas que tiene que tener el presidente y le vas entregando. Y el presidente te pregunta, ¿esto qué es? Claro. Y vos le contás lo que es. Y tenés que dar respuesta para todos los temas. ¿Y esto, Carlitos, qué es? Me decía, ¿no? Sin hablar, con un simple gesto, vos matabas un decreto. Porque, por ejemplo, yo, ¿y esto, Carlitos, qué es? Y entonces, Listo. no, dice, estudialo más. No volvía nunca más ese decreto. No volvía nunca más. Pero un enorme poder tiene el secretario de Legal y Técnica. ¿Y cuál dirías que fueron tus Además, mayores? La confianza del presidente, porque sí. No te olvides que firma lo que el presidente firma lo que le da el secretario. Lo que vos le des, por supuesto. ¿Y cuál dirías que fueron tus mayores logros como secretario legal y técnico o como ministro del Interior? Mira, como secretario legal y técnico, el mayor logro es no haberle hecho nunca firmar al presidente algo que lo haya dañado, ¿no es cierto? Como ministro del Interior, mi mayor logro es haber convivido con todos los sectores políticos, brindado a todos los sectores políticos similares ayudas, no haber discriminado. Por lo tanto, vos, muchos dirigentes políticos le preguntás si fulano, Corach, ¿qué tal fue como ministro? Fue bueno. Sigue esta visión de la política como pacto, como acuerdo y como interacción. Como convivencia. Exacto, total. ¿Y cuál fue tu mayor asunto, dirías que fue tu mayor asunto pendiente como ministro? Mira, mi mayor asunto, es decir, como ministro, yo llegué a la Ministerio del Interior después de ser secretario de Legal y Técnica y después de ser el presidente de la comisión redactora de la Constitución. Es decir, yo creo ¿cuál fue concretamente tu pregunta? ¿Algún tema pendiente que te haya quedado en el tintero como ministro? Los temas pendientes que nos quedaron en el tintero siempre y que están en el tintero de la República, esas investigaciones de los atentados, por ejemplo, de la AMIA y de la embajada. No haber podido transmitirle a la sociedad que se habían hecho todos los esfuerzos necesarios para descubrir los autores, y que haya quedado en algún sector de la sociedad como que no se ha querido descubrir quiénes son los actores. Yo hice un viaje oficial a Israel, varios, ¿no? Pero un viaje oficial donde me entrevisté con el jefe del Servicio de Inteligencia Israelí, que es un servicio prestigioso, que además nosotros lo llamamos acá para que investiguen esos, por supuesto, atentados. No pudieron resolver nada. También vino el FBI, etc. Y él me dijo en Israel, los atentados de estos es muy difícil descubrirlos. Dice, si no los descubren enseguida, no los descubren nunca más. Nosotros, dice, acá en Israel tenemos muchísimos atentados que nunca hemos podido descubrir sus. Mira. Y eso que tiene un territorio mucho más chico, etc. Y
Saliendo de tu rol específico, o sea, de tu rol como ministro, como secretario legal y técnico, ¿cuál dirías que es la debilidad institucional del Poder Ejecutivo de la Argentina? O sea, ¿hay algo que tenemos que reformar en nuestro sistema democrático, en el Poder Ejecutivo principalmente? Yo no le veo. No. No le veo. Ok. ¿Y cuál dirías, hablando Porque fíjate vos que el objetivo, por ejemplo, de Alfonsín, cuando negociamos la reforma de la Constitución, fue sacarle algunas atribuciones al Poder Ejecutivo. Sí. O sea que en la letra algunas se hicieron, pero no funcionaron. El Poder Ejecutivo sigue funcionando como siempre. Sí, yo creo también la jefatura de gabinete, que eso es... Claro, pero Alfonsín pensó en la jefatura de gabinete como un fusible del presidente. Claro. Y en realidad no funcionó así. ¿Por qué no funciona así? Porque para que la jefatura de gabinete tenga un rol importante, tiene que responder al Poder Legislativo, su posibilidad de remoción, es un voto de censura. Si no, es nada, es como un jefe de gabinete cualunque. Y estás hablando de Alfonsín, ¿hay algún aporte que haya hecho el partido opositor que valorices especialmente? ¿Tiene que ver todo? No, la verdad es que nosotros con el doctor Alfonsín no tuvimos ningún problema. Él es un hombre de una extraordinaria comprensión, de una extraordinaria patriotismo y habilidad. Y aparte, como vos decías, o sea, tuvieron que acordar muchas cosas para poder sacar una constitución. O sea, había muchos temas en los que se pusieron de acuerdo. La constitución en general, muchos temas. Sí. ¿Y hoy qué le dirías, ahora sí volviendo a tu rol como ministro del Interior, ¿hay algún consejo, o después de haber sido ministro del Interior, que le darías a Guado de Pedro hoy, en el contexto actual, mundial actual? No. Según tu experiencia, ¿no? No, me parece buena la gestión de Pedro. Es decir, que de Pedro tiene una personalidad muy distinta a la mía, pues una personalidad que ejerce su ministerio con una extraordinaria bajo perfil. Sí. Cosa que no ocurrió con nosotros. No. Tenías a todos los periodistas. No solo los periodistas, sino que uno tenía otro rol. Es decir, porque lo del periodista viene de otro rol también. Es decir, del rol de comunicar la comunicación del gobierno y tener la confianza del presidente para poder hacerlo. O las ganas de hacerlo. Pero a mí el trabajo de este muchacho me parece razonable. Perfecto. ¿Y cuál considerás que es la principal demanda de la sociedad al Estado hoy? O sea, después de 40 años tenemos hiperinflación, tenemos un nivel... Bueno, esas son las principales. La principal demanda es empleo, terminar con la inflación y seguridad. Seguridad. ¿Y cuán lejos estamos de lograr o de cumplir con estas demandas, o que la democracia dé buenos resultados en estas tres áreas? Estas tres áreas se complementan. Es muy difícil que haya seguridad si no hay pleno empleo. Y es muy difícil que haya pleno empleo si no hay seguridad, si no hay un proceso económico con una inflación controlada. Es decir, la sociedad argentina es probablemente una de las pocas sociedades del mundo que está muy acostumbrada a convivir con altos niveles de inflación. Yo recuerdo una vez viajando por Italia, en la época en que era presidente de Frondizi, yo trabajé también con Frondizi. Ah, no sabías. ¿Viajando por Italia? Viajando por Italia, en Milán, a raíz de una situación especial, nos invitó el arzobispo de Milán a charlar. Primero, que los italianos creen que si va un argentino tiene que conocer a todos los italianos que están en la Argentina. Sí, por de alguna manera. Y pregunta, ¿conoce a mi cuñada que está en Villa Martelli? No.
Pero bueno, estuvimos charlando y avanzando sobre distintos temas y llegamos al tema económico. Y me dice, ¿cómo está? Y bueno, le digo, tenemos una inflación de 3%, que esto era 3, 4, en esa época de don Arturo, ¿no? Y el cura me dice, es grave esto. Y yo me di cuenta que no había entendido que era mensual. Él había entendido que era anual, porque ellos están acostumbrados a este tipo de... Y ya para ellos es alto, 3, 4 anual. Entonces le digo, no, pero mensual. Y mira, mensual, me dice, esto es una catástrofe. La gente no concibe. ¿Cómo convivimos los argentinos con este? Y sin embargo lo convivimos, y hace décadas que convivimos, no de ahora. Sí, eso no lo puedo entender. Nadie lo va a entender. Vos vas a Francia, que ellos tendrán inflación de 3% anual, y ya están como locos con eso. ¿Y por qué no logramos controlar la inflación? ¿Es mala praxis? ¿Qué es? No te podría decir porque no, no lo sé, sinceramente. Bueno, pero en los 90 no había inflación, había pleno empleo y había seguridad. Y había seguridad, sí. No puedo decir, la verdad que no sé porque en este momento no. Porque en el mundo los países lo pueden controlar. Tiene que ver también con las políticas tiene que ver con las políticas y con la sociedad misma argentina. Sí, sí, la gran pregunta es si nosotros podemos, o sea, en su momento cuando tuvimos con la convertibilidad, algunos dicen que cedimos la capacidad de decidir sobre la política monetaria y fue en ese momento que nosotros pudimos tener estabilidad económica. Pero no es así. Es decir, la estabilidad económica no es un privilegio de los ricos. La estabilidad económica es una condición fundamental para la gente humilde. Por supuesto, la inflación es el peor impuesto que pagan los pobres. Porque los ricos, sí, el pan cuesta tanto y se lo pagan. Es así. Bueno, y para terminar, haciendo un balance de estos 40 años, ¿qué dirías? ¿Qué balance haces positivo de estos 40 años? Muy positivo. ¿Y cuáles serían las prioridades para los próximos 40? Vos estás hablando, retroceder 40 años. Uh-huh. ¿Qué año estás hablando? 1982. Bueno. En 1982 recién salíamos de un proceso de dictadura militar. En estos 40 años la amenaza militar desapareció. Y eso se lo deben a Menem. El país se lo debe a Menem. Porque Menem dictó los muy criticados las leyes y los muy criticados decretos que amnistió, digamos, punto final y obediencia de vida. Que liquidó todos los problemas pendientes de ese tipo, que fue muy, muy criticado, hasta hoy es criticado. Sí. Sin embargo, esa fue la base que le permitió a Menem actuar como actuó cuando hubo una sublevación militar. Sí, los carapintadas. Los carapintadas en diciembre de 1989. 89. Y ahí Menem fue implacable. Uh-huh. Yo estaba ahí. Me acuerdo que un amigo mío que estaba vinculado con estos grupos de carapintadas estaba en la Recoba, ahí es donde está el banco hipotecario, estaba el banco hipotecario. Yo estaba en casa de gobierno, miraba por teléfono y me dice, Carlos, ¿por qué no bajás? Así, bueno, ¿cómo se puede hacer? El tipo tenía influencia sobre los militares sublevados. Y yo le digo al presidente, ¿me autorizás a hablar con...? Él sabía quién era. Con fulano de tal, ahora tal cosa. Me dice, mira, Carlos, si vos vas, no vuelvas. ¿Está bien? No, nunca, eso no lo negoció nunca. Uh-huh. Es más... O sea, que no se negociaba con ellos. Menem termina el tema de los militares. Para Menem había terminado cuando dictan las leyes estas. Uh-huh. El hecho de la sublevación posterior lo tomó como una ofensa personal y a la República, porque él pensó que ya había terminado con él. Uh-huh. Con lo cual... ¿Qué hace él? Primero no negocia, absolutamente. Y le ordena al general Balsa,
usted tiene que sacarlos en calzoncillos. Y así fue. Si vos ves las fotos de los militares rindiéndose, los sacan en calzoncillos. Ah, mira, me voy a fijar, no me acuerdo. Y ahora sí la ultimísima, porque todo el tiempo hablas de... Está claro que cuando empezó la democracia ustedes tenían una bandera muy fuerte, unos valores muy fuertes, que era terminar con la dictadura y el nunca más. ¿Qué le dirías a un nieto de la democracia que no vio, o sea, que no tiene ese antagonismo o ese corte o esos valores que defender, y que la democracia en estos 40 años no le dio todo lo que esperaba en términos de empleo, inflación, que no lo educó del todo, que no lo sanó del todo? ¿Qué le dirías a un joven nieto de la democracia sobre la democracia del futuro? ¿O qué valores, qué bandera tiene que levantar? Mira, en principio es muy difícil dar este tipo de consejos colectivos. Ya es difícil dar consejos ¿A un nieto tuyo qué le dirías? Personales o individuales. Es decir, yo lo que sí creo y que no necesitan consejos porque lo valoran, creo que la gente joven valora la libertad que goza. Que nos guste o no nos guste lo que hacen, no es fundamental. Que si se fuman un porro, o esto, no es básico. No afecta en nada. Por supuesto, si se drogan es otra cosa. Pero, digamos, yo creo que la gente joven valora mucho lo que está viviendo. Desde el individual, pero porque necesitamos no importa, mejores resultados colectivos. Él no, la gente joven no vivió la dictadura. Entonces, bueno, puede salirle a decirle, mirá, que lo que fue la dictadura, ellos pueden contestar con toda franqueza, pero la dictadura fueron ustedes los que la trajeron. Ustedes son los que fabricaron estas dictaduras, no nosotros. Y ahora, ¿qué les puedo decir? Que participen, si tienen vocación política, que participen. Si no tienen vocación política, que voten a conciencia, que traten de construir alternativas económicas, personales y colectivas. Es decir, además... que se queden en el país, que apuesten. No puedes pedirle que se quede en el país a nadie que no encuentra ninguna perspectiva, porque esto es mentar un patriotismo que tienen los que ya tienen todo. ¿No es cierto? No es justo eso. Pero, digamos, me da la impresión que la gente joven cada vez más comprende los beneficios de vivir en la Argentina. Por eso hay muchos que se han ido y muchos que han vuelto. Y muchos que han vuelto. No es tan fácil estar lejos de los afectos. No solo lejos de los afectos, ganarse la vida fuera del país. Porque resulta que muchos estudiantes se van fuera del país, trabajan de mozos. Acá no lo harían. Es decir, yo creo que lo fundamental que hay que aconsejar a la gente joven es que si quiere que quede en el país, que se comprometa, que trabaje. Buenísimo. Excelente cierre y gracias por... La verdad que es muy valioso tu testimonio porque haces como un raconto histórico, pero también muy introspectivo sobre los logros y las cosas que faltaron. Así que y las que faltan todavía, ¿no? Y en las que faltan algún rumbo para definir cuáles serían las prioridades de política pública para los próximos 40 años. ¿A dónde tenemos que poner el foco? Y tenemos que poner el foco en el saneamiento de la economía, en el equilibrio fiscal. Es decir, las naciones son como las familias, no pueden gastar más de lo que tienen. Pero también como la familia y la obligación, por eso es que no pueden gastar más de lo que tienen, es una cosa más remanida que... Pero lo importante es que deben gastar, sí, y mucho, en lo que hay que gastar y no en lo que no hay que gastar. Y lo que hay que gastar es educación. Es educación, salud. Es salud, es planes sociales que hay que ayudar, generar empleo. Y generar un modelo de desarrollo para insertar a Argentina en el mundo. Las condiciones jurídicas para que las empresas prosperen, para que se instalen en la Argentina. Yo recuerdo en la época de Frondizi eso se había empezado y en la de Menem había empezado a... Yo creo que hubo dos grandes presidentes de la Argentina
desde el punto de vista de los logros. Uno fue Menem, otro fue Frondizi, y otro gran presidente, pero que no alcanzó logros significativos en estas materias, sí en materia institucional y democrática, que fue Alfonsín. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Esto es Apuntes de Democracia. En 2023 se cumplen 40 años del retorno y recuperación de la democracia en Argentina. ¿Qué aprendimos? ¿En qué nos equivocamos? ¿Cómo podemos proyectar un futuro mejor? ¿Cómo podemos construir una nueva agenda de prioridades comunes a todos los argentinos? Estas son algunas de las preguntas que nos hicimos con políticos, empresarios, académicos, referentes sociales, jueces, entre otros. Apuntes de Democracia busca ser un espacio de análisis crítico y plural del camino recorrido y una propuesta de posibles consensos para las próximas décadas. Para lograrlo, tenemos que conversar. Soy Natalia Fidel y te invito a reflexionar en busca de acuerdos.